que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús y que nada podrá separarnos de su amor. Ahora vivimos en el Espíritu y eso nos permite que podamos ser llamados hijos de Dios. Ya no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Y que Cristo nos amó tanto y tanto que dio su vida, cargó con nuestros pecados, dio su vida para que nosotros tuviéramos salvación, paz y vida eterna. Hoy continuamos con los versículos 14 y 15 del capítulo 8. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mas no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Aquí vemos lo que les decía parte del resumen. Y hay algo bien importante que tiene que ocurrir para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo. No es algo que sea al azar, no es algo que nosotros podamos decir, que alguien pueda decir, pues voy a ser guiado por el Espíritu Santo, yo quiero que el Espíritu Santo me guíe. No, primero tenemos que, previa a esa condición para que el Espíritu nos guíe, tenemos que aceptar ser guiados por Jesús, aceptar el sacrificio que Él hizo y reconocer que somos pecadores y permitirle a Él que guíe nuestra vida. Una vez nosotros aceptamos esa condición de amor, ¿verdad?, de nuestro Señor hacia nosotros, pues entonces somos hechos hijos de Dios y el Espíritu Santo comienza a guiarnos en ese proceso de madurez y empieza a hablarnos. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo nos guía de muchas maneras. El Espíritu Santo nos da dirección, nos dice hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer. Y a través también, ¿verdad?, de la palabra, leemos la palabra y el Espíritu Santo nos guía, nos habla. Y muchas veces, aunque parezca paradójico, pero podemos entender que es con voz audible, ¿verdad? Que sentimos como el Espíritu Santo nos habla y llega el momento en que uno lo puede escuchar en voz audible, ¿verdad? Nos acerca más a Dios, nos da una guía de autoridad para que nosotros podamos reconocer que estamos obligados a seguir la voluntad de Dios. Una vez estamos en sus caminos, pues Él lo que nos pide es obediencia, que le obedezcamos y que sigamos sus mandamientos. Y también el Espíritu Santo, ¿verdad? No, como personas de grupo también nos ayuda a que podamos congregarnos, a que podamos ser de servicio a la iglesia, que podamos ser de servicio a otras personas. Cuando estamos en el Espíritu Santo, eso nos hace que podamos estar más cerca de Jesús, de que podamos sentir la verdad, el amor que Él nos da, nos ayuda a ser útiles, que podamos ser de bendición, que podamos ser de ayuda para otros. Y también nos conduce a que en cada momento en que hagamos algo que no sea del agrado de Dios, pues nos ayuda al arrepentimiento, que vayamos al Padre pidiéndole perdón y diciéndole, Señor, lo hice mal, perdóname. Es esta parte que vamos aprendiendo en ese camino de madurar. Es una relación bien íntima con el Señor. Y ya no nos sentimos esclavos como pasaba con la ley de Moisés, sino que es una relación en la que podemos compartir con el Señor, podemos escuchar su voz y no nos sentimos esclavos. Hacemos las cosas porque sabemos que el Señor nos ama y porque el Señor, cuando nos pide algo,
sabe por qué lo hace, porque es para bienestar de uno. Y entonces es tan grande esa relación que podemos establecer con Dios que le llegamos a decir Padre. O sea, nos sentimos hijos de Él y podemos decirle, Abba Padre, Señor, gracias, gracias. Y es una relación de, como muchas veces cuando tenemos los padres que recurrimos a los padres y hay esta confianza de contarle, pues una relación de padre a hijo, nos sentimos hijos de Dios. Podemos resumir, ¿verdad? Que cuando aceptamos a Jesús y tenemos a Jesús como nuestro Señor, entonces que el Espíritu Santo entre en nosotros. Y si mantenemos esa comunión y esa relación con Jesucristo, entonces el Espíritu Santo va a trabajar con nosotros, guiándonos, mostrándonos lo que es pecado, dirigiéndonos, etcétera. Yo también creo que inclusive cuando tú tienes el Espíritu Santo, el mundo tú lo ves diferente. No lo ves igual que cuando eras pecador, o sea, uno como que tiene más amor por las cosas. No sé, creo que Dios nos llena de su amor en tal forma que el mundo lo vemos bonito, o sea, nos gusta el vivir y el mundo, pero hay gente, ¿verdad?, que lo que ven son sombras, porque pues están dominados por el enemigo de las almas, y creo que esa es la diferencia. Fíjate, hay un punto interesante cuando habla en el versículo 15, y es que el Espíritu de Dios no nos esclaviza al miedo. O sea, es un espíritu, dice, en cambio recibieron el Espíritu de Dios, esta es la nueva traducción viviente, cuando Él los adoptó como sus propios hijos, que ahora lo llamamos Abba, Padre. Y eso implica la confianza, o sea, hay muchas instancias donde nosotros nos encontramos recibiendo, compartiendo predicaciones de miedo. Y yo me pregunto, o sea, ¿cuán real puede ser una conversión a Cristo por el simple hecho de tener miedo al infierno, de tener miedo a perderte? Que sí, que eso es real, pero lo que nos implica aquí es que la reacción es en reacción, valga la redundancia, al amor de Dios. O sea, lo amamos y ese espíritu nos da esa sensación de confianza, de poder, Seguridad. Ujú. seguridad, como cuando sentimos, estamos al lado de nuestro Padre y vamos y nos arrullamos en su regazo, y otra dinámica muy distinta a la de simplemente ir por el miedo, por el temor al castigo. O sea, cuando hay amor, pues hay amor en hacer la voluntad y en agradar a quien uno ama. Cuando tenemos el Espíritu Santo, se supone que tengamos una relación más estrecha con nuestro Dios, ¿verdad? Lo veamos como un padre, ¿verdad? Como algo más cercano. Como creyentes, el Espíritu del Señor mora en nosotros y Él es el que transforma nuestras vidas, ¿no? A tener misericordia, a mostrar el amor que también Dios nos da cada día. Nos hace nuevas criaturas, como dice su palabra. Y además de eso, tenemos paz porque conocemos las promesas que Dios nos da, ¿no? Ayer compartía yo con un no creyente y le decía que cuando tenemos la seguridad, nosotros que somos creyentes, yo hablaba de mí, ¿no? Porque no puedo incluir a una persona que no cree en Dios, en mi confianza y mi fe en Dios, pero le decía lo que yo pensaba, ¿no? Le digo, creo en Dios, creo en su palabra me dice que si creo en el Señor Jesucristo, no voy a estar perdido, le digo, porque a ver, si tú mueres, le digo, ¿dónde vas a ir? No sé, me dice. Qué terrible, le digo, es estar perdido y no tener esa paz y la confianza de saber lo que nuestro Padre, mi Padre, le digo, me ofrece. Entonces, esa seguridad que tenemos como creyentes, gracias a Dios que Él nos ha dado su palabra, que nos ha dado su Espíritu Santo que mora en nosotros, tan imperfectos que somos. Tenemos a un Dios perfecto que nos ama como nadie
y que también yo pienso que es tan santo que nuestro amor y temor también es reverente a un Dios que todo lo puede y todo lo conoce, ¿no? Es una bendición para nosotros ser adoptados por Dios, ser, Amén. ¿no? Tener el Dios unigénito, dice, pero nosotros somos sus hijos también, ¿no? A través de nuestro Señor Jesucristo. Que es cristiano y tiene el Espíritu Santo, tiene una relación con Dios diferente al que no conoce a Jesucristo, porque no tiene Espíritu Santo. Entonces, para esas personas que no conocen a Jesucristo, Dios es otra cosa. No es el Dios que nosotros tenemos. Para ellos puede ser un ser supremo, un creador para los que creen, o un castigador, o uno que está velando, ¿no? O sea, que no reconocen la magnitud, ¿verdad?, del amor de Dios. Y ante el mundo, por eso es que te dicen a veces, tú tienes algo diferente. No sé si a ustedes se lo han dicho, ¿verdad? Pero sí, uno muestra, hay una diferencia que se nota, que deja ver. En muchas de los estudios anteriores que hemos tenido, hemos hablado de los procesos del cristiano y cómo uno comienza y poco a poco va creciendo, ¿verdad? Y quizás esta experiencia del Espíritu Santo, aunque la tenemos desde un principio, desde que reconocemos que Dios es nuestro Padre, reconocemos que somos pecadores, nos acercamos a Él para seguirle. Quizás esa experiencia de sentir, como yo les decía ahorita, el Espíritu Santo, quizás de una forma tan cercana, quizás no se da porque hay un proceso de crecimiento. Cuando uno comienza, va aprendiendo, va congregándose, va escuchando la palabra, va dejando las cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque llegamos a Dios como estamos, con todas las imperfecciones, con todas las cosas que a Dios no le agradan, con todas las cosas que tenemos que dejar. Y esto no es una varita mágica, o sea, tenemos que pasar por un proceso de disciplina donde nos exponemos a la palabra del Señor, vamos conociéndole y cada día vamos creciendo en su camino. Y llega el Amén. momento en que uno camina asido de la mano del Señor, donde quiera que uno va. Y ya en ese momento, cuando uno se agarra de la mano del Señor y uno no la afloja y uno sigue caminando con Él a medida que uno va creciendo, el Espíritu Santo, entonces uno comienza a sentirlo de otra forma, uno empieza a escucharlo y aunque esté desde el día 1, pues unos quizás lo pueden experimentar más cerca primero que otros. Pero sí es muy cierto que está en nosotros, mora en nosotros y que está en nosotros el buscarlo día a día y hacer su voluntad, escucharle para que podamos agradarle. Y en la medida que vamos agradándole, vamos haciendo su voluntad, vamos estudiando, Él nos sigue hablando y entonces nos acercamos cada día que pasa, nos acercamos más a Él y Él nos transforma. O sea, todas estas cosas que no son de su agrado, Él las va quitando, vamos siendo nuevas criaturas y entonces es que podemos por nuestro testimonio llegar a otros, como decía Nidia, nos ven y ya ven otras personas en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros de tal forma que podríamos decir que es visible a otros que nos ven. Ven algo distinto en nosotros, pero es que ven el Espíritu Santo, ven ese amor y esas características del Espíritu Santo que quizás en el día 1 pues no las podíamos mostrar porque todavía estábamos comenzando a conocerle. Cuando hablas así, porque uno puede ver y mirar atrás y ver cómo uno va madurando y que no todos lo hacemos a la misma velocidad, unos antes, otros después. Pero como Nivia también decía, tú vas reconociendo y vas dándote cuenta que hay unas cosas que son más importantes que otras
Y entonces ya lo que es del mundo, como le llamamos nosotros del mundo, deja de ser tan importante, porque entonces estamos enfocados en otra cosa. Entonces ya tú sabes que hay una vida después de esta y que tienes que hacer una preparación para esa próxima vida. Y yo, ¿verdad? Lo único que a veces cuestiono es y yo sé que, ¿verdad? Que pues es un proceso de maduración, pero ¿cómo puede haber algunas personas que aunque son cristianas y son de mucho tiempo, no pueden reconocer es, eso que viene, o sea, ese hablar del espíritu a tu vida, tú sabes? Y yo creo que a veces pues a lo mejor lo apaca, o sea, en las cosas del mundo, ¿no? Pero el Espíritu Santo está ahí todo el tiempo, o sea, él te va a hablar con una intensidad, siempre y cuando tú estés, ¿verdad? Listo para escuchar lo que Él quiere decirte, pero Él está ahí todo el tiempo, Él te conoce de rabo a cabo, ¿sabes? Completamente. O sea, Él sabe lo que vas a, antes de que salga lo de tu boca, ya Él sabe lo que tú vas a decir. El que no lo sabe eres tú. Tú sabes, entonces tú vas por esa etapa de perfeccionándote hasta que, ¿verdad? Pues, puedes escuchar, puedes reconocer mejor esa voz. Pero yo creo que hay muchos cristianos que en algún momento se desintoniza, no es como un radio, que tú lo pones y coges la señal y de pronto puede ser que se vaya la señal y dejas de escuchar. Y yo creo que a veces pasa eso, sí, pero lo que no sé es exactamente, ¿verdad? ¿Qué hace que me desintonice si es ese deseo carnal? Y eso. Creo Pero, que la clave aquí es una vida devocional, así de sencillo. Un celular no anda si no está conectado, así de sencillo. Si yo no me conecto a través de la oración, por ejemplo, y no es solo la oración, es que también tengo que leer la Biblia, porque por un lado yo le hablo a él y por otro lado él me habla a mí. exacto. ¿Ves? Si yo eso no lo tengo como un estilo de vida, mi comunicación se va a afectar, va a tener fluctuaciones y no voy a encontrar quizás, me va a costar todo el triple, cuatro veces más de lo que le puede costar a una persona que encontró la manera organizada y disciplina y que es más disciplinada, pues. Entonces, creo que es eso lo que hay que encontrar, que para algunos puede ser más fácil, para otros más difícil, pero esa vida devocional de leer la Biblia y de orar es clave para poder satisfacer todo lo que el Señor demanda de nosotros, porque en la carne no podemos, pero entonces es allí donde nosotros aprendemos a conocerle y tenemos una relación más íntima, pero yo no puedo hablar nunca de una relación íntima si yo leo la Biblia una vez a la semana y si oro nada más cuando voy a comer. Otra causa puede ser la desobediencia. Si estamos en desobediencia constante contra Dios, estamos rechazando a Jesucristo. Pero es Si que la rechazamos a desobediencia, Jesucristo, entonces el Espíritu Santo no se va a manifestar porque el Espíritu Santo no te obliga. Él te claro, dirige. pero también Pero yo necesito saber lo que el Señor demanda de mí, o por lo menos recordarlo. Y si yo leo la palabra del Señor, sé las cosas, el Señor va a buscar la manera de, porque inclusive a mí me ha pasado un montón de veces que el Señor me habla a través de las circunstancias, a través de otras personas, a través de situaciones que estoy viviendo, y de repente llegó alguien y me dijo exactamente lo que yo estaba orando y yo estaba necesitando pues una voz de aliento, y de repente alguien llegó y dijo, yo estoy más que seguro que Dios no va a bajar en una nube a resolverme a mí 300 cosas en mi existencia, pero va a poner gente y momentos específicos para que yo pueda entender que Él sí existe, que Él está conmigo y que Él me escucha. ¿Sabes? Porque yo puedo entender que eso que estoy viviendo es respuesta a las necesidades de mi corazón. Entonces, creo que esa obediencia, eso de agradarle a Él, en cierta forma, va de la mano de conocer cuáles son las reglas. Y yo conozco las reglas a través de una vida devocional.
No hay otra manera, no la conozco de cómo agradar a Dios si yo no conozco las reglas del juego. Pero las tienes que conocer y tiene que haber alguna acción. Sí, claro, Porque si claro. tú las conoces y no hay acción, yo me recuerdo, mi papá me decía, nosotros tenemos que orar, pedirle al Señor siempre que vacíe nuestro yo y nos llene de Él. Y si nosotros no nos vaciamos de ese yo, por ejemplo, leo que mentir es malo en la Biblia y sigo mintiendo y a veces no me doy cuenta, pero lo hago, Claro. pues estoy mal, ¿verdad? Así que yo creo que va acompañada de una acción, de estar más consciente de las cosas que hacemos y de entender que lo que queremos es agradar a Dios, no a los que están alrededor. Nosotros queremos agradar al Señor. Contestando lo que dijo Rubio ahorita, fíjate también, hay mucha gente en las iglesias que practican la religión, pero no necesariamente tienen una relación con Jesucristo, y por lo tanto, pues no se llenan del Espíritu Santo porque viven una vida no apegada a la voluntad de Lo que Dios, dicen cristinos, en los comunión cristinos. a Dios, ¿sabes? O sea, que están ahí, pero siguen los ritos, van a la iglesia, oran, cantan, no falla ningún domingo, a lo mejor también trabajan en la iglesia y tienen impuestos, pero lo están haciendo como una religión, no como una relación con Jesucristo. Sí, sí, sí. Sí, vaciar ese corazón, como dice Nivia, se puede traducir a lo que él pidió, negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos, yo siempre he dicho que es algo tan difícil, porque es que tú tienes que, como decía Nivia, tienes que vaciarte, tienes que dejar de ser tú y reconocer que me voy a negar a lo que yo quiero, a lo que yo soy en la carne y voy a dejar que Dios me moldee, haga de mí, me vaya moldeando y vaya haciendo un vaso nuevo. Pero en este proceso no queremos, porque hay cosas de nosotras que quizás están más apegados, nos gustan más, están más apegados a la carne, y ese negarnos a nosotros ser lo que queremos ser y no precisamente lo que Dios quiere que nosotros seamos, es también lo que muchas veces nos impide a que el Espíritu Santo pueda hacer su obra completa en nosotros, porque nosotros no se lo permitimos. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que aquellos que somos nacidos del Espíritu Santo lo podemos reconocer, porque el Espíritu mismo nos dice a nosotros que somos nacidos, ¿verdad? De Dios, que somos nuevas criaturas. Y no debemos preguntarnos si en verdad somos cristianos o no. Los hijos de Dios sabemos que somos hijos de Él. Tenemos esa plena confianza. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio 17:6. Por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiese de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Y aquí podemos, ¿verdad?, decir que hay 2 testigos de nuestra salvación y ¿verdad?, de nuestro cambio, de nuestra salvación, que es nuestro propio testimonio y el testimonio del Espíritu Santo que intercede por nosotros. Vamos al capítulo 17, al versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Debido a que estamos en Cristo, tenemos el privilegio de relacionarnos con Dios. Y de esta manera, de la misma manera que lo hace Jesús. Por lo tanto, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. El ser hijo de Dios también significa que tenemos una herencia. Y veamos lo que nos dice Lucas 18:18.
un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cómo se recibe una herencia? Alguien se tiene que morir. Generalmente, ajá, Alguien se tiene que morir. alguien que diga. Alguien se tiene que morir. Fallece alguien, entonces aparecen los herederos que nunca habían aparecido. Claro. ¿Y esos herederos tienen que tener alguna relación con el causante? Bueno, Sí. sí, claro. Tienen que ser Directa. hijos, ¿verdad? ¿Verdad? De sangre, A Directa, menos que haya directa. un testamento, Directa. a menos que haya un testamento, ¿verdad? Que el causante haya dejado algo, A alguna otra persona. Una persona, explosión. por lo general, tenemos que ser parte de esa familia, o son los hijos, la esposa, los nietos, pero tenemos que pertenecer a alguien. Y entonces, basándonos en esa relación, somos hijos de Dios. ¿Y de qué somos herederos? ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Qué es lo que el Señor nos dijo que nos iba a dejar? El reino de los cielos. Reino Vida de los eterna. cielos, la vida eterna. O sea, tenemos una herencia preparada como hijos de Él. Y porque somos parte de esta familia, de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque padecemos juntamente con Él debido a que estamos en Cristo. Y Él no nos llamó, ¿verdad? A que vamos a tener, todo va a ser fácil, todo va a ser paz, todo va a ser, no. Juntamente con Él padeceremos, porque no estamos inmunes al sufrimiento, pero sí nos espera esa gran herencia, ¿verdad? O ya nos dio esa gran herencia a aquellos que aceptamos ser hijos de Él. Por eso, una vez partamos, ¿verdad? Y una vez el Señor venga, pues ahí recibiremos nuestro gran premio y una vez, ¿verdad? Ya estamos en la patria celestial, comenzaremos a gozar de esa gran heredad. Y podemos decir, ¿verdad? Que como aprendimos, ninguna condenación hay para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y que el Espíritu Santo mora en nosotros, nos guía y que Dios nos ha dado el privilegio de poder ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Él y de eso nunca debemos tener ninguna duda y debemos testificar donde quiera que estemos que esa es nuestra gran herencia y que ya no vivimos conforme al mundo, sino que vivimos conforme a la voluntad de Dios. Es interesante el resumen de esto, como dice Nilda, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entiendo que estuvimos viendo, desmenuzando lo que significa ese andar en la carne y lo que significa andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa buscar hacer la voluntad de Dios. Creo que podemos coincidir en esto. Buscar agradarle y debemos hacer morir el viejo hombre, o morir la carne, el espíritu de la carne, que esto pues en uno de los comentaristas pues menciona que se refiere a esa lucha que nosotros tenemos que librar porque la carne nos va a tentar, nos va a llamar para que volvamos otra vez a hacer lo que hacíamos. Es como cuando estamos en la dieta y nos ponen un pedacito de pan ahí al lado y nos tientan, ¿verdad? Y nosotros decimos, no, eso no puede ser, pero tenemos que aprender a rechazar la vieja manera de vivir, porque la realidad es que hoy en día, y sobre todo en el mundo actual, este mundo que ya no sé ni cómo se le llama, pues ya no es por millennial, ni ya qué sé yo cómo es las nuevas generaciones, pero lo que se busca es agradar la carne, agradar y es el culto al yo, al culto a lo que a mí me agrada y la felicidad. Si tú escuchas muchas personas se ufanan y se llenan la boca diciendo que la felicidad es
tú agradarte, tú sentirte bien. Si algo te hace sentir bien, tú estás bien. Y eso yo creo que es el espíritu, el mensaje más claro que Satanás está tratando de llevar a los creyentes, a los que están buscando hacer la voluntad de Dios, porque ciertamente lo que dice Pablo, la vida en la carne, los deseos de la carne van en contra de lo que es la voluntad de Dios. Nuestra vida, nuestra mira no puede estar en las cosas temporales, en las cosas de la carne, sino en buscar hacer la voluntad de Dios, buscar agradarle. Y pues muchas veces, pues si nosotros nos encontramos ante la disyuntiva de hacer el bien a alguien, sacrificando mi bienestar, pues ahí hay una lucha en el espíritu y nosotros podemos decir sí, pero yo tengo que velar por mí, pero eso es la voluntad de Dios. O sea, tengo siempre que ponerme a mí primero antes que a alguien que esté en necesidad. O sea, yo entiendo que la carne nos va a tratar de llevar a no hacer el bien, a no hacer la voluntad del Señor, a no llevar su palabra. Y pues el sello del cristiano, de que tenemos el Espíritu, viene a ser precisamente eso, el que estamos haciendo o buscando hacer la voluntad del Señor, buscar hacer lo que al Señor le agrada.